La naturaleza y sus bellísimas creaciones nunca dejarán de sorprendernos, a pesar de admirar algunas de las maravillas naturales más fascinantes. Siempre nos quedan nuevas por conocer, teniendo en cuenta que nuestro planeta tiene una gran diversidad de climas y paisajes. También son muy diversas las formas y colores de las flores que crecen en ellos. Sus colores, las texturas, los aromas y las formas son distintas en todas ellas, pero igual de hermosas y fascinantes. ¿Quieres conocer los nombres de las flores más exóticas del mundo y deleitarte con sus fotos? Número 1. Flor de la garza blanca. Aunque esta flor es considerada como una flor exótica debido a su belleza peculiar, en realidad es uno de los tipos de orquídeas más conocidas en el mundo entero. Esta flor de origen japonés es considerada como la flor más delicada de todas las flores. Además de ello, se ha ganado su fama y su nombre debido a que su forma es muy parecida a la forma que tienen las garzas blancas. Número 2. Candy cane. Aunque en realidad el nombre científico que recibe es el de Oxalis versicolor, esta planta es más conocida por el nombre de candy cane. Este nombre no es casual, puesto que las sinuosas lineales rojas sobre los pétalos rojos se asemejan a los típicos caramelos candy en inglés, en forma de bastón frecuentes en distintos países anglosajones durante las épocas navideñas. La realidad es que estas formas solo se pueden observar durante la noche o en las épocas frías del año, cuando sus pétalos están cerrados. Durante el día, sus 5 pétalos se abren dejando solo visible la zona blanca de su flor y un corazón de color amarillo en el centro. Número 3. Jaquea laurina. También conocida a nivel popular como jaquea alfiletero, es una planta originaria de la zona sur de Australia que crece en unos arbustos que pueden llegar a medir cerca de 6 metros. Como en el caso anterior, el nombre popular no es casual, sino que se debe al gran parecido que tiene su flor con un alfiletero. Gracias a la foto podemos observar su majestuosa forma. La lástima en que nos permite admirar otra de sus grandes peculiaridades, su gran aroma. Número 4. Flor murciélago. Si decimos Taca chantieri, seguramente nadie sabrá a qué nos estamos refiriendo. Sin embargo, por el nombre de flor murciélago o flor del diablo, seguro que muchos amantes de las plantas ya saben qué es. Se trata de una de las flores más exóticas y fascinantes del mundo, con una apariencia que se asemeja a un murciélago, incluso con unos pétalos en forma de bigote que le salen a ambos lados de su negra flor. La realidad es que estos bigotes son un reclamo para insectos y pájaros que vienen a polinizarla, pero ni su color negro ni su extraña forma es lo que más sorprende de esta flor. Y es que entre lo más espectacular de esta planta es que es capaz de liberar un olor parecido al de la carne podrida con la intención de atraer a las moscas y otros insectos. Número 5. Jengibre de la colmena. Bajo el nombre de gingiber, la palabra sánscrita por decir forma de cuerno, encontramos una de las flores más exóticas del mundo. La realidad es que la belleza de esta flor es increíble, con una forma que desafía cualquier convencionalismo. Su forma, que se asemeja a la de las colmenas, se ve potenciada por los difuminados colores que va del amarillo al rojo, pasando por el naranja. Número 6. Linterna china. A pesar de que se le conoce como linterna o farolillo chino, la realidad es que esta flor no es china, sino que es japonesa. Esta planta, cuyo florecimiento se da a finales de primavera, surge con una flor blanca. No obstante, cuando se polinizan, crecen como un magnífico envoltorio de colores rojos y amarillos que se asemejan a un farol. En su interior aparece un fruto que, además de una gran belleza, se puede comer y ofrece una gran cantidad de vitamina C. Número 7. Flor de porcelana. A diferencia del caso anterior, la flor de porcelana sí que tiene su origen en la China. Además de este nombre, también se la puede conocer como flor de cera. Ambos apodos tienen un mismo punto en común, que su apariencia no parece natural, que parece una flor hecha de cera o cerámica.
Su delicadeza y belleza no se equiparan con su tamaño, pues no llegan a superar los 2 centímetros. A pesar de su pequeño tamaño, una multitud de flores de porcelana creciendo en la planta enredadera son un espectáculo digno de ver. Número 8. Flor de jade. Seguramente es una de las flores exóticas más conocidas de esta lista, pero no por eso debemos dejar de mencionarla, pues su belleza se lo merece. De origen filipino, el nombre de jade procede de su color, que comparte con el preciado mineral. Lo triste de esta historia es que se encuentra en un grave peligro de extinción como consecuencia de la pérdida de su hábitat natural, el desfiladero de las montañas filipinas, donde la deforestación avanza implacable. Además, otra de las causas es la cada vez menor colonia de murciélagos de la zona que impide su reproducción, ya que estos animales son sus polinizadores. Número 9. Pasiflora. Existen más de 530 plantas de la familia de las pasifloráceas o de pasiflora, y todas ellas son preciosas flores exóticas de un hipnotizante color violáceo. Su origen está en los países tropicales de Centroamérica y América del Sur. No obstante, algunas especies también se han extendido por Oceanía, Asia y Australia. Pero seguramente la pasiflora no es tan conocida por su exótica y bella flor, sino que su popularidad viene dada por sus enormes beneficios y propiedades como planta medicinal, básicamente por su acción en el sistema nervioso y en el tratamiento de síntomas de la ansiedad. Número 10. Orquídea Drácula. La orquídea es un tipo de planta que tiene cerca de 120 especies distintas. La Drácula es una de estas especies y seguramente se trata de la más exótica y espectacular. El nombre no proviene del mítico varón que se alimenta de sangre humana, sino que viene de la derivación de la palabra latina, cuyo significado es el del dragón pequeño. Su nombre surge por su extraño aspecto, de color negro, que recuerdan a la boca abierta de un dragón. Número 11. Trichirtis hirta. Otra flor japonesa. Esta, por lo regular, tiende a crecer en las zonas cercanas a los ríos o mares de la isla. Muchas personas suelen confundirlas y clasificarla con las orquídeas. Sin embargo, la misma no pertenece a esta familia de flores. De hecho, la Trichirtis hirta pertenece a la familia de las liliáceas. Esta planta no solo es popular debido a su inigualable belleza, sino que también es admirada por ser una de las plantas más fuertes, pues esta incluso es capaz de resistir los ataques de insectos y es muy fuerte contra las enfermedades que pueden obtener plantas similares a ella. Sin embargo, su talón de Aquiles, por así decirlo, son las babosas y los caracoles. Los mismos suelen hacer mucho daño en esta planta en general. Número 12. Grevillea speciosa. Perteneciente a la familia de las grevilleas, estas flores provienen de Australia. Sus plantas son unos hermosos arbustos con flor que florecen durante las épocas invernales. Las características más resaltantes de esta planta son sus hermosas flores, las cuales, a medida que van creciendo, se van notando sus delgados y alargados pistilos que se encuentran casi por completo envueltos o enrollados. Mientras la flor madura, estos pistilos se alargan cada vez más hasta obtener una forma mucho más alargada y erguida. Esta es una planta bastante resistente, tanto ella como su flor pueden resistir perfectamente bien las temperaturas bajas y los inviernos crudos, por lo que son perfectamente capaces de florecer durante épocas heladas.